Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu grandeza. Gracias, Señor, por habernos traído aquí, Señor, a este lugar. Padre amado, Señor bendito, sea usted, Señor, hablándonos esta mañana, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos, papito Dios, Señor, vamos a escudriñar tus escrituras, Padre amado, háblanos a nuestros corazones, háblanos a nuestra, papito Dios, mente, Señor, papito Dios, a nuestra conciencia, Padre amado, Señor, para atesorar, Señor, esta palabra, Señor, y que se haga en nosotros, Señor, carne, Padre celestial, en nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, por habernos traído a este lugar, Señor. Señor, necesitamos tu respaldo, necesitamos tu gloria, mi Dios. Necesitamos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, todos los días y hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, el tema de hoy, he cogido 3 puntos de la justificación. La justificación, la justicia de Dios, la justicia del hombre y la autojusticia del hombre. Autojusticia del hombre, ¿cierto? Lo que el hombre cree que está bien, según él, ¿cierto? Pero vamos a seguir la justicia de Dios primeramente, ¿cierto? Y la pregunta sería, mis hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios, Padre, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz? Esa pregunta me la hicieron. Bueno, hay muchas cosas que ni Jesús estaba haciendo en la cruz. Pero justamente en esta mañana la pregunta sería, mi Dios estaba justificándonos. Nos estaba justificando. O sea, todo aquel que va a Cristo, nosotros somos justificados. ¿Cierto? ¿Justificados de qué? Del pecado, de la maldad, de lo que nosotros hicimos por nuestra naturaleza humana que es mala y pecadora, ¿cierto? De eso nos justifica. Entonces, nosotros cuando llegamos a Cristo es necesario, aquí el que va a salir ganando siempre va a ser nosotros. Cristo seguirá siendo Dios y Él estará siempre en su gloria. Entonces, mis hermanos, el tema de ahora que les decía es el plan de Dios. En la cruz se formó el plan de Dios, ¿cierto? Para nosotros, para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, el tema que vamos a ver entonces es justificación. ¿Qué es una justificación? Es ser librado del pecado, de la maldad, ser justo ante los ojos de Dios. Amén. Eso es una justificación. Pero ¿cómo sucedió esto? Esto tuvo que pagarse un precio. Mi Jesús tuvo que pagar una vida, tuvo que derramar su sangre, tuvo que aguantar un castigo perverso por nosotros, ¿cierto? Hay 2 versículos arriba, 24 y 25 de Romanos 4, ahí mismo, ¿cierto? De ahí del título está más arribita. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? El 24 y el 25 de Romanos 4. Amén. Amén. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la respuesta. Es que la Biblia se contesta a sí mismo, ¿cierto? No esta es la justificación humana, ¿cierto? Entonces, mi Dios dice que, entonces, este es el precio que se pagó, ¿cierto? Que lo hizo por nosotros, ¿cierto? Para nosotros, porque nosotros no contábamos fuera de Cristo con la justificación. Entonces mi Jesús tuvo que pagar un precio, ¿cierto? Y el 25 es muy bonito, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y resucitó para nuestra justificación. Quiere decir que si mi Jesús hubiera quedado muerto, nada de esto hubiera pasado. Entonces, en lo que resucitó es que mi Jesucristo, nosotros tuvimos, bueno, el favor de Dios. Eso es lo
versículo de Romanos 5, justificado pues por la fe. Entonces aquí hay algo que nosotros no hemos visto, que nosotros no entendemos, no sabemos cómo sucedió esto, solamente tenemos una Biblia a la que tenemos que aferrarnos a ella, porque esto es palabra de Dios. Entonces es por fe, significa que nosotros nunca vimos, pero sí sabemos que hay un Cristo que murió por nosotros y que pagó un largo precio, una vida por nosotros. O sea, no es que lo hizo por nadie, no, lo hizo es por nosotros. Lo hecho es por nosotros. O sea, él era Dios. Él no tenía necesidad de venir a esta tierra a hacer tremendo sacrificio, que ningún hombre ha sido castigado de esa manera. Entonces, mi Jesús solamente por nosotros, ¿cierto? Dice, pues que por fe. Entonces nosotros por fe creemos que somos justificados por medio de la muerte de Jesucristo. ¿Ya? La otra parte dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire esta paz. Es que, ¿a qué se refiere esta paz? Que no somos castigados como Jesucristo fue castigado. Jesucristo cumple la ley. Jesucristo cumple ese castigo por nosotros. Es que todo el tiempo no fue así, que nosotros hacíamos una transgresión y quedaba así como si nada. En otro tiempo no era así, mis hermanos. Y ejemplos. Les voy a dar ejemplos con la Biblia. Número 11. Me refiero al libro el quinto libro de la Biblia, el cuarto libro de la Biblia. El cuarto libro. Estamos en Romanos. Romanos, pues, aquí también lo vamos a leer. Por aquí debe estar número 11, tiene el 9. Lo importante es que todos sepan ¿En cuál dijo? lo que estamos diciendo. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Romano mismo. Número 11. Número 11. No, número 11. ¿Ah? Número 11. Sí, Romano 11. No, número. Ah, Número 11. Ah, número. Número 11. Ya, nos confundimos por el número. A ver, mi querido hermano, cuando lo tengan me dicen amén. ¿Eh? Amén. Amén. Entonces vamos a leer. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió en ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de sus extremos del campamento. ¿A qué se debió esta candela, este incendio que salió del campamento de los judíos? Que se quejaron. Solo eso, se quejaron. Ahora imagínense usted, hagámonos un estudio nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos habremos quejado? ¿Cierto? Y ellos se quejaron de una comida. No sé, tal vez nosotros también hagamos lo mismo, ¿cierto? No, que ayer ya comí pescado y otra vez, así, ¿cierto? Nos quejamos. No, y esta sopa y que no hay más, ¿cierto? Nos quejamos por algo, ¿cierto? Sin saber los propósitos de Dios. Ya, entonces, miren, pero solamente porque se quejó, ardió la ira de Dios y se incendió. Incendió, miren. Entonces sabemos, lo que les quiero decir con este ejemplo es que cuando uno se quejaba nada más, la ira de Dios viene, ¿cierto? La ira de Dios. Miren que ahora no sucede eso. Después de quejarse todo el día y más, todos los días, y no sucede eso, ¿cierto? No sucede eso. ¿Sabe por qué no sucede? Porque Jesucristo se llevó el castigo. Amén. Amén. Si no hubiera sido por eso, nosotros estuviéramos sufriendo lo mismo, ¿cierto? Y mire lo que dice más abajo en el 2, 11:2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Mire, entonces, ahora no tenemos a Moisés, ahora tenemos a Jesucristo. Aleluya. Y cuando hay a pesar, o sea, hay una consecuencia en nosotros por quejarnos.
o por cualquier otra cosa, va a haber una consecuencia. Entonces, no corra Moisés, pues ya no está Moisés, corra Cristo. Porque ahora Cristo es el que pagó este precio, ¿cierto? La ira de nosotros por quejarnos, la sufre Jesucristo. ¿Cierto? Entonces tenemos mucho motivo para agradecerle a nuestro Señor, mi Dios. Mucho motivo para agradecerle a Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros. Amén. ¿Cierto? Y por eso estamos reunidos aquí. Amén. Amén. Solo por eso, ¿cierto? Entonces, mira mi hermano cuántas cosas. Otro ejemplo más, Deuteronomio, en el siguiente libro. 21. Otro ejemplo más. No, ahí mismo a la lista, mija, pero no para... después el siguiente libro, ese era Números, el siguiente libro era Deuteronomio. ¿Qué libro está ahí? Números, ya. 21. ¿Qué está? Sigue Números. Aquí comienza el Deuteronomio, ahora busque el 21. 21, está en el 1. 21 es grandote, el número grande, el que está bien alumbrado. En el número de Deuteronomio 21, 18. Si alguno tiene... ¿Lo puede leer en corazón? Léalo hasta el 21. Mi niña, léalo. Del 18 en adelante, hasta el 21. Sí, sí. Al 21 del Sí, algunos, sí. Sí, algunos, sí. Cuando uno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeceré a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiendo castigo no les obedeceré. Obedeciere. Hasta el 21. No le obedecieron. Entonces, Entonces los tomará su padre y a su madre, y los sacará ante los ancianos de su ciudad, y la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo. Es contumaz y rebelde, no obedece a su nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad los Apedrearán, le tirarán y piedras así quitarás el mal de en medio de ti, y todo lo que Israel entenderá. Amén. ¿Cierto? Que hemos entendido, ¿cierto? Que cuando había un hijo desobediente en el hogar, ¿cierto? Mi Dios en aquel tiempo, entonces se lo castigaba, dice, ¿cierto? Por no honrar al papá o la mamá, por no obedecerle, ¿cierto? Lo que le decía, ¿qué le habrá dicho? Mi hijo, no estés tomando, mi hijo, no hagas esto, mi hijo, no haga lo otro. Y se lo ha castigado por eso y él no entendió. Entonces la misma mamá y el mismo papá tenían que sacarlo hasta los ancianos de la ciudad, ¿cierto? Y él le hacían un juicio según la mamá lo que decía, y ya no había paso atrás. No es como ahora que hay un arrepentimiento. En ese rato no había. Ya violaste la ley de Dios y habría que castigar. Tirándole piedra como iban a hacer con la mujer que le encontraron en adulterio hasta morir. Mire cómo era el castigo de Dios, ¿cierto? Esa era la ira. Es esa ira la que se lleva Jesucristo en su cuerpo, en el castigo. Es esa ira. Por eso es que ahora tenemos paz, como dice el Romano. Ahora ya tenemos paz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar haciendo eso, hemos hecho eso. Antes de llegar a Cristo estábamos desobedeciendo. Miren, no ha pasado nada. ¿Sí? Seguimos siendo felices. Claro, no pasa, pero pasará. ¿Cierto? Ahora, el problema no es un problema. La misión que tenemos cada ser humano es que mientras vivamos, nosotros tenemos la oportunidad de dar un paso atrás y llegar a Cristo.
Amén. Es lo único que nos toca hacer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya Jesucristo se llevó el castigo. Y ahora si hay un arrepentimiento, en ese tiempo no había un arrepentimiento. Ya violó la ley y había que matarlo a piedra y el mismo pueblo. Entonces, como yo le he dicho a algunos de mis hermanos, en esta época no es que faltaran casas para vivir, sino que faltaran cementerios para enterrar personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Y muchos lo seguimos haciendo. Bueno, yo no pude hacerlo porque yo no tuve papá ni mamá. Mi mamá murió, yo no la conocí y nunca me crecí con mi papá. Entonces me salvé de eso. Me salvé de eso, ¿cierto? Y es que cuando papá habla, mi hijo, no lo hagas, no es porque se va en contra del hijo, sino que ya el papá pasó una experiencia y no quiere que esto se vuelva a repetir. Amén. Es que cuando Jesucristo nos habla, es porque Él tiene toda la razón, porque Él ve nuestro corazón y lo ve a futuro. Amén. Amén. ¿Cierto? Y entonces Él no quiere que nosotros tengamos un castigo al final. Entonces, mire lo que hace mi Jesús, llevándose el castigo de nosotros, ¿cierto? La ley era de matarlo. Por eso que Jesucristo, Él es el que, como Jesucristo, mi Dios, lo hace pecador por nosotros, ya lo leímos, ¿cierto? O sea, lo hace pecador por nosotros. Entonces, como el pecado de todos nosotros y lo del mundo entero, lo coge, lo pega en su cuerpo, y Él ahí es que aguanta el castigo. El pecado estaba pegado en su cuerpo. ¿El de Él o el de nosotros? De nosotros. Sí, cierto. Entonces, ¿cómo no agradecerle a nuestro Cristo, cierto? ¿Cómo no agradecerle a nuestro Cristo lo que hizo por nosotros? Entonces dice la Biblia que ahora tenemos paz para con Dios. En otras palabras, antes éramos enemigos, pero ahora nos hemos convertido en amigos de Dios. Así de fácil. ¿Cuánto nos ha costado? Nada. Un poquito de tiempo, 2 horitas aquí, un poquito de calor, acá sí, hasta que ponga el aire acondicionado. Ya, entonces, no está eso, ¿cierto? Pero hay motivos para agradecer a nuestro Cristo, ¿cierto? Amén. Hay motivos para hacerlo, un motivo para llegar acá. ¿Qué diablo ni nada? Solamente que si ya está bajo nuestros pies, son nuestras consecuencias. ¿Acaso tiene la culpa mi Dios de que porque te haya dicho o me haya dicho, honra a tu padre y a tu madre? Si no lo hemos hecho, ¿qué cree que está el diablo? Es nuestra consecuencia. Pues, por eso son las advertencias, incluso por esto es el mensaje, ¿cierto? Entonces, ahora sí volvamos a Romanos otra vez, ¿cierto? Volvamos a Romanos. Perdón, Romanos 3. Y mire lo que dice el versículo: honra padre y madre y tendrás larga vida en la tierra. No es culpa de Dios que en la tierra nos esté yendo mal. Tenemos un padre, no sé por qué mi Dios le plació poner la promesa en los padres, ¿cierto? Ahí está la promesa, ¿cierto? Está ahí al lado suyo, duerme, vive en su casa, ahí está, ¿cierto? Mientras viva, ahí está la promesa. No es culpa de Dios, no, de no agarre lo que Dios ya entregó en sus manos, ¿cierto? Entonces, ahora, si no lo hemos hecho por ignorancia, ya, vamos a cambiar esto, ¿cierto? El 5 para mí. Ah, 5. 5. Sí. 5, 1. Entonces decía, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el siguiente versículo dice, por quien también tenemos entrada. Significa que todos los que no están en Cristo están al lado de afuera. Claro, ¿cierto? ¿Y cómo es que decimos entonces que cuando nos morimos derechito vamos al cielo? Estamos del lado de afuera. Entonces ahora por Cristo, por el castigo que sufrió Jesucristo, es que tenemos ahora entrada. ¿A dónde? Al reino de los cielos, ¿no es cierto? Es que Cristo es el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, mi hermana, acá hay otra Biblia si quiere. Ya. Entonces, el 2 decía, ¿por quién tenemos entrada? Por la fe, otra vez, a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Mire,
nada a esta gracia que tenemos, ¿cierto? ¿Qué es la gracia? Bueno, el día de los miércoles jueves estaba explicando algo, que todos sabemos que la gracia es un regalo de Dios, inmerecido, porque no nos merecíamos. ¿Ya? Solo cuando llegamos a Cristo, es que nos dice, ah, ya ahora sí sabes que estoy aquí, cierto, que yo pertenezco, yo he venido a salvarte. Toma mío. No un billete, sino más que eso, ¿cierto? Le ha dado la entrada al reino de los cielos, porque estaba del lado de afuera. ¿Cómo no agradecerle a mi Cristo, cierto, por lo que ha hecho? ¿Cuánto nos costó? Nada. No nos ha costado nada. Esta gracia, mis queridos hermanos, es que estamos viendo los castigos que se aguantaron antes por la ira de Dios. O sea, no le obedecía, dale con todo, mátalo, ¿cierto? A piedra para que le vaya doliendo, ni siquiera un rayo para que explote de inmediato, sino que piedra por piedra, ¿cierto? Que vaya muriendo de a poco, ¿cierto? Entonces, mire la dureza como era de la ley. Es ese castigo el que se lleva Jesús. Es ese, para que nosotros ya no aguantemos ese castigo, ¿cierto? Para que nosotros ya no suframos de esa manera, ¿cierto? Pero se nos ha vuelto una comodidad. Se nos vuelve, como no me castiga, como no hay nada, ¿cierto? Viva la fiesta. No, es que esto nos va cargando a un lugar que no tiene más que, ¿cierto? No tiene una salida. Ya usted, o sea que desde aquí de la tierra, usted ya va caminando para allá. ¿Cierto? ¿Culpa de Dios? No. ¿Alguien tiene la culpa? No, somos nosotros. Y tal vez lo hemos hecho por ignorancia, pero en este día Amén. vamos a salir de la ignorancia. Amén. 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 Un aplauso. ¿Por qué no se duerme? Ya, entonces vemos la justicia de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Que no, yo siempre he conversado con algunos hermanos y les he preguntado, ¿por qué Dios se buscó este problema? Al ser la humanidad que le iba a fallar. Bueno, ni siquiera existíamos. Y ahora que existimos, hacemos lo que nos da la gana, pensar que Dios está presente, ¿cierto? Sí, hacíamos, sería la palabra, ya no hacemos, ¿cierto? Hacíamos. Y si lo seguimos haciendo, hay que corregir. Ya, entonces, mis queridos hermanos, tenemos entonces presente lo que es la justicia de Dios, ¿cierto? Es eso. Ahora, vamos a hablar del otro tema, la injusticia del hombre, ¿cierto? La injusticia del hombre, ¿cierto? Ese sería el otro tema. ¿Qué es la injusticia del hombre? Hacer la voluntad del ser humano, ¿cierto? Lo que yo creo, que así debe de ser. Oiga, pero no está ni en la Biblia. No, pero fulanito lo dijo, y si ya lo dijo, ya le dieron una verdad. Así no está en la Biblia. Mire, una justicia del ser humano. O sea que el ser humano simplemente se va, con la injusticia, se va acomodando a sus propios beneficios. Eso es lo que va haciendo con la justicia, ¿cierto? Nosotros cuando éramos niños, que le pegaban a alguien, a un niño. ¿Por qué le pegaste al otro? Que él comenzó primero, ¿cierto? Así, ¿cierto? Por allá no somos niños, ¿verdad? Cristianos, tal vez niños cristianos, ¿cierto? Entonces lo que les quiero explicar es la injusticia, ¿cierto? La injusticia del hombre, ¿cierto? El ser humano es injusto, es malo, es mezquino, unas cuantas cosas por ahí, ya no les quiero decir nada más. ¿Cierto? Porque nosotros sabemos cuántos somos, ¿cierto? Incluso con nuestros padres, con los que se han ensuciado la mano, la boca, hasta crecer, ¿cierto? A veces creemos que nacimos de 20 años, nacimos solo de 20 segundos. Ya, entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver un texto bíblico sobre la injusticia. Ahí mismo en Romanos, pero el 1:18, vemos lo que es la injusticia del hombre ante Dios. La justicia del ser humano ante Dios. Ahí mismo en Romanos 1:18. ¿Lo tienen? Porque estaba ya. ¿Qué dice ahí?
Porque la ira de Dios, otra vez la ira, miren, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad es del Evangelio. Lo que estamos diciendo es que se coge un texto bíblico para mirarlo a nuestro propio beneficio, ¿cierto? No importa quién tenga que abarrajar, ¿cierto? Miren que el Evangelio es bastante duro, ¿cierto? Y cuando yo me voy con injusticia, voy en injusticia con los hermanos, me voy contra Dios. Entonces, mis queridos hermanos, es que esto es bíblico, ¿cierto? Que uno detiene la justicia de Dios, ¿cierto? La justicia de Dios de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, la verdad de Cristo. No se le dice que es la verdad, no se dice que fue Jesucristo que murió por nosotros, no se le dice que Él pagó un largo precio por nosotros, que dio su vida por nosotros. Eso no se le dice. Y no se le dice, ¿cierto? Ahí andan en otras cosas hablando de eso, ¿cierto? Otro ejemplo, mis queridos hermanos, sobre Mateo 13. Mateo 23, mi amor, el 13. Mateo 23. Mateo 23. Mateo, ¿qué? 23. 23. 23. 23. Sí, desde el 13 en adelante. Amén. Mateo 23, del 13 en adelante. Sí, ¿lo tienen? Amén. Amén. Amén, ¿cierto? Dice, ¿estás ayudando, Charito, a la hermana? Sí, ayúdela, por favor. Para que no vaya a creer que es el Antonio que se le ocurrió. ¿Cierto? Vamos a ver una injusticia desde antes que Jesucristo muera. Había un grupo de religiosos llamado... ¿No lo encuentran? Ya perdí, encontré lo que de Romanos para atrás. ¿Qué libro está ahí? No, está muy lejos. 13. ¿Puede leerlo, Fernando? Aquí lo tengo. Solo 13. Sí, solo el 13, para irlo explicando de a poco. 23. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Detente los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén, ¿cierto? Entonces vemos que esto que Jesucristo le dice, hipócritas, fariseos hipócritas, era un grupo de religiosos, ya todos sabemos. Era un grupo de religiosos que había cuando Jesucristo llegó. Y dice él que porque cerráis el reino de Dios, o sea, por decir algo, esconde la palabra de Dios, le mezquina la palabra de Dios, le pone cargas a la palabra de Dios. No sé, de repente vienen entrando, se le dice, tú vienes mal vestido, así no, ¿cierto? En pantalón no, ¿cierto? Esa es una, o sea, que es que pelea acá adentro. Que se pelea acá adentro. Entonces acá venimos cada uno en busca de Cristo, nada más, ¿cierto? Y que sea Cristo el que se encargue de vestirnos o de vestirnos espiritualmente. Es Cristo, ¿cierto? La herramienta, o sea, el pastor o quien sea que esté acá, ¿cierto? Él no tiene nada que ver con eso. A él no lo mandaron a enseñar eso. Entonces, ellos no entran por su religión, por sus tradiciones, tampoco dejan entrar a los demás. Es lo que está diciendo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice mi Jesucristo? Que eso es hipocresía. En otras palabras, ¿qué es? Injusticia. Es injusticia ante Dios, ¿cierto?
cargas pesadas que se le ponen al cristiano. Muchas veces hemos querido, desde mucho tiempo, hemos querido nosotros como separarnos desde mucho atrás, porque había que llevar una cantidad de dinero mensualmente. ¿Y de dónde? ¿Cierto? Y eso, teníamos ganas de salir corriendo hace mucho tiempo. Yo, que sin embargo no hacía nada, me daba mucha pena de mis hermanos que andaban con sus tortillitas en la mano de Dios. ¿Cierto? Mire, eso es no dejar entrar al reino. ¿Qué culpa teníamos nosotros que se alquiló un local que valía 1.500 con un grupito de personas como estamos ahora? 20 personas, 25 personas, para pagar 1.500. ¿Qué culpa tenemos? Sí, pero entonces hay que hacer cédula por aquí, cédula por allá. Usted ya cosió bien bonito ahorita, vaya a hacer una cédula por allá, ¿cierto? Y traiga $200 mensuales. Y le declaro que va a tener un carro, decir, un carro nuevo último modelo. Este no es el evangelio, y un día lo vamos a explicar, que Jesucristo no nos dejó riquezas, que eso quíteselo de la mente, que sí nos la va a dar. Amén. Amén. ¿Cierto? Pero no se le puede dar una riqueza a un niño que no sabe manejar nada. ¿Cierto? Amén. Entonces, un día lo vamos a explicar. Amén. Ya. Entonces vemos una injusticia, otra injusticia. El 14, 23, 14. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque en esto recibiréis mayor condenación. Vuelta otra vez al mismo fariseo, al mismo grupo religioso, ¿cierto? ¿Qué hacían estas personas? ¿Qué hacían estas personas, los religiosos? Ya quedaba viuda, porque dicen, según los investigadores, que las personas antiguamente solamente vivían hasta 40 años y nada más. No había medicina, se los comía la infección, no había nada de eso, ¿cierto? Y morían tempranito. Mujeres quedaban viudas, sin hijos. Entonces, si quedaba sin el primogénito o sin el hijo, ella ya no había quien le gobernara la tierra. Entonces la declaraban como inoperante, ¿cierto? Entonces iba este fariseo con una risita, ¿cierto? Con una florcita, qué sé yo, a decirle, bueno, mi hija, vente pues a vivir al templo. Y ahí comerás de lo que yo voy a vender tu propiedad y la voy a llevar al templo. Ahí con largas oraciones, ¿cierto? Ellos, ¿cierto? Ya cuando estaban ahí, vamos a orar por la viuda, vamos a orar por el huérfano, vamos a orar por el pobre, vamos a orar por todo esto, ¿cierto? Injusticia. ¿Por qué mejor no se le ayudaba a levantar su tierra? ¿Por qué mejor no se lo apoyaba para que no sea una carga en el templo? ¿Por qué mejor no se hacían cosas que podían sacar adelante a la viuda? No, se le quitaban las propiedades. Entonces mi Jesucristo a eso fue lo que vino, a combatir la injusticia que el ser humano ha hecho. ¿Cierto? Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Bueno, y ellos, por eso es que mi Jesús los trataba bien feo, no a la iglesia, mis hermanos. Esto era un grupo de religiosos, que ellos habían torcido la ley de Dios, los mandamientos, para hacer provecho para ellos. Entonces eso lo llamó mi Dios injusticia o hipocresía. Otro más. El 15. Ahora sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Ustedes digan esas palabras, ¿cierto? Entonces, mire, otra injusticia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían? Viajaban mar y tierra, dice mi Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué haciendo? A buscar un prosélito, o sea, a ser un discípulo. Pero es que este no iba a buscar al Antonio que estaba chiro, pues. Estaba buscando son a los ricos, para que traigan el buen diezmo, ¿cierto? Porque ellos vivían, porque son, ¿qué dice? Escribas y fariseos, o sea, ellos vivían en el templo. Ellos se mantenían del templo, ellos vivían ahí. A esta gente le que andaba haciendo, ¿cierto? A esta gente le que andaba siguiendo los fariseos, ¿cierto? Para atraerlo. Claro, y de ahí enseñarle las mismas costumbres de ellos. Por eso que dice mi Jesucristo, ahora lo hacen más hijos del infierno o del diablo que ellos mismos.
Entonces, bueno, y nosotros también podíamos hacer esto, ¿cierto? De repente traemos, le pagamos hasta el carro a fulanito para traerlo, ¿cierto? Y acá, luego que está acá vuelta, se le van poniendo las cargas de una en una, hasta cuando le ves un pequeño estamos visitando a una pareja, pero no quiere, pero bueno, ahí hemos estado 2 veces. Ella dice que el matrimonio de la tía se desbarató, porque en la iglesia, como ella trabajaba, es una profesora, debe de haber tenido un sueldo más o menos, y ahí el diezmo va porque si no usted no diezma es maldecida, ¿cierto? Entonces ahí lo que hace es lo que le hicieron a ella, aparte de eso, darle un buen servicio. Usted hace esto, usted hace lo de acá, usted allá, usted acá, usted. Cosa que la señora solamente era que llegaba de trabajar, trabajaba en la mañana, llegaba de trabajar, medio lavaba unas cuantas cositas y por ahí mismo al templo, a la iglesia. Pero y el marido cuando llegaba nunca la encontraba. Y cuando la encontró le dijo, bueno, ¿y hasta cuándo? Yo no te estoy prohibiendo que vayas a congregarte, a reunirte, pero no estás haciendo nada aquí. Yo vengo y no hay comida, no hay nada hecho. Es que ella no tiene tiempo. Entonces ya viendo eso se pone el pastor y le dijo de lo que estaba pasando. Y entonces le dijo, no, ese hombre no te conviene, porque si fuera de Dios, de seguro te dejara hacer, hermano, lo que tú quieres, ¿cierto? Porque tú le sirves a Dios. Bueno, el marido la puso a escoger la iglesia o él, y ella escogió la iglesia. Se acabó el matrimonio. Las cargas. Ella le dijo, alívieme las cargas, por favor. No me alcanza el tiempo para el hogar. No, es que primero es Dios, y el hogar puede estar de segundo. Es cierto, en parte es cierto. Sí, pero no se trata de despojar o de destruir el hogar, ¿cierto? Ahora ya llevan 2 años separados y ahora tuvo que salirse de la congregación para otra vez buscar al marido. O sea, las cargas, me refiero a las cargas que se ponen, ¿cierto? Creyendo que, bueno, que si se va esta, quien es diezma, entonces hay que sostenerla con esta, con acá, dándole compromiso. Entonces, a eso se refería mi Señor Jesús. A eso se refería, que uno busca el discípulo y luego cuando ya está firme se le pone cargas, ¿cierto? Y cargas de dinero en esta época, ¿cierto? Entonces, más que todo, el diezmo es muy importante para algunas congregaciones. Esta congregación va a salir adelante. Amén. No por ningún tiempo ni por algunos reyes. Es porque Dios la va a sacar. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Cristo la sacará adelante, ¿cierto? Con la mano de Él, con el poder de Él, ¿cierto? Porque nosotros no estamos haciendo otra cosa, sino alabándole su nombre. Es todo, ¿cierto? Entonces, hemos visto entonces la injusticia. 23, creo que me falta uno, ¿cierto? 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el meldo y el comino, y deja al hombre lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y dejar de hacer aquello. Así. Entonces mi Dios los está encaminando a estos grupos religiosos, los está encaminando. Diezmar no está malo, ¿cierto? Ir a la iglesia no está malo, ¿cierto? Dice mi Señor Jesús, todo esto, ¿cierto? Pero has dejado lo más importante, ¿de qué vale que estés dentro de la iglesia? Estás haciendo injusticia con tus hermanos. ¿De qué vale eso? De que estemos todo el tiempo congregándonos y estamos haciendo injusticia, ¿cierto? No importa que diezme del comino, del anís, dice, ¿cierto? Eso, anís significa eneldo, anís, ¿cierto? Pero deja lo más importante de la ley de Dios, ¿cierto? Que es la justicia, la misericordia, o sea, el amor con tu hermano, el amor, la comunión, tratarnos de todos por iguales. En Cristo Jesús todos somos iguales. No es que el uno es más que el otro, ni el otro menos. No. Aquí mi Jesucristo dijo que el que quiere hacerse mayor tiene que ir hasta el piso menor. Eso dijo Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos,
Mi queridos hermanos, entonces hemos visto entonces lo que es importante para mi Dios: la justicia, la misericordia y la fe, ¿cierto? Todo esto, el diezmo y todas estas cosas son necesarias hacer, pero sin olvidar de dejar hacerlo otro. Mis queridos hermanos, vamos a ir caminando para la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Saben una cosa? Yo parece que lo dije no sé qué rato. Si estamos aquí unidos, es porque todos nosotros tenemos el mismo espíritu. Amén. Es el mismo espíritu. Que la mano de Dios nos siga uniendo mucho más. Y que la misericordia y la justicia de Dios siempre nos estemos practicando, ¿cierto? Unos a los otros. Y no solo con nosotros, sino que si quiere usted quiere que otra persona vea a Jesucristo, haga lo que Jesucristo nos dice. Haga justicia con el otro, ¿cierto? Amén. Muchas veces hacer justicia, mi hermano, es hasta callarse de algo que lo están juzgando, ¿cierto? Y puede ser que sea mentira, ¿cierto? Hasta eso uno tiene que callarse. Para quedar bien con él, no. Para quedar bien con Dios, con el que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Ay, cualquiera puede decir, mira lo tonto, se cayó, se quedó callado, ¿cierto? No, es que usted le está haciendo a Dios. Es un provecho para Dios. Claro, nuestra naturaleza no está preparada para eso, ¿cierto? Pero con Cristo sí lo podemos lograr. Amén, amén, amén. Con Cristo lo podemos lograr. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la autojusticia, ¿cierto? ¿Qué es la autojusticia? Es aquel hombre que le echa la culpa al otro. Así de sencillo, ¿cierto? El hombre que se cree mejor que el otro, por sus estudios, por su trabajo, por el dinero, se cree mejor, ¿cierto? Se autojustifica, ¿cierto? Pero más que eso, espiritualmente, Adán. ¿No se dan cuenta cuando Adán? Miren que somos así, pues. ¿No se da cuenta Adán cuando él pecó y Dios lo fue a buscar y lo comenzó a llamar y él se comenzó a meter atrás de los árboles, a esconderse, en otras palabras? Y Adán responde y dice, es que mi Dios le dice, ¿por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Recién se había dado cuenta que estaba desnudo, ¿cierto? Estoy desnudo. O sea, se le acabó la inocencia. Estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? De seguro comiste del árbol que te dije no comieras. Ay, que la mujer que tú me diste, esa me dio y yo comí. Se justificó a sí mismo, se autojustificó, ¿cierto? ¿Por qué no pudo decir, sí, o me engañaron? O no, porque a él tampoco no es que le pusieron la pata en el pescuezo, tome. No hicieron eso, ¿cierto? Solamente le dijeron, tome, por quedar bien con la dama, quedó mal con Dios. Y todos nos fregamos, que tuvo los peores. Todos nacimos así, ¿cierto? Torcidos, rebeldes, contumaz, demás, desobediente. Así nacimos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros hubiéramos podido formar una vida de bien fuera de Cristo, por gusto muere entonces. Es que tenía que pagar un precio por el pecado, ¿cierto? ¿Para qué? Porque solamente llegando a Cristo es que podemos cambiar nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, vamos a ver unos versículos de Lucas 18. El lado de Mateo estaba, el otro libro era. El lado de Mateo. Para el otro lado. Sí, eran unas hojitas nomás de Mateo para el otro lado. Ya iban llegando al final. A ver, te digo, porque esa Biblia es igualita a esta. Está en la hoja 1196. O 1197. Ahí es más parecido.
¿Cuándo? Viniendo los domingos a reuniones, ahí es que leyendo la Biblia en la casa, ahí es que comenzamos a despertar. Lucas 18. Número 18, no. Ya, llegó. El 9. 18, 9. 18, 9. Ahí hay un título que dice Parábola del fariseo y el publicano. entonces sí lo tiene, ¿cierto? Entonces vamos a ver esta historia para ir terminando, ¿cierto? Vamos a ver esta historia. A unos, ¿sí? ¿Lo tienen, sí? Amén. A unos que confiaban en sí mismos. Mire cómo comienza, ¿cierto? Es confiar en sí mismo la autojusticia, ¿cierto? Esto le pasó a Pedro cuando Jesucristo dijo que lo iban a crucificar, iba a morir. Y él le dijo, no, mientras yo estoy aquí, yo voy a poner mi vida y no te harán nada, ¿cierto? Ajá, y cuando vio la cosa seria, tuvo que andar corriendo. ¿Cierto? Se autojustificó él mismo, ¿cierto? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Mire por dónde va el asunto, ¿cierto? Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ya ni siquiera para Dios. De esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba al lado de él, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que hago, de todo el grano, o de lo que gano. Pero había el otro que decía, más del publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice mi Jesucristo, responde, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Este mensaje lo iba a dar yo el miércoles, ya pasado mañana, y a muchos le iba a doler, o a unos le iba a doler, ¿cierto? Y es que es bíblico. Es que es bíblico, aquí ya no se peleen con uno, peleen con Jesucristo, que es porque dejó escrito. Entonces estamos viendo 2 seres humanos que están en la calle, que están en el mundo. No, están dentro de la casa de Dios, ¿cierto? Pero va esta persona, ¿cierto? El religioso, yo soy mejor, estoy vestido mejor, mira, yo doy esto, doy lo otro, no peco, no hago esto y ayuno, ¿cierto? Usted ha escuchado eso del ayuno bastante bien, ¿cierto? O sea, no, ese de ahí se cree mejor, ¿cierto? Se cree mejor. Y si yo le digo que por medio del ayuno no es mejor, ¿cierto? Va peor, no va, porque va para el hospital, que bueno. Bien, ¿cierto? Está haciendo una dieta muy rígida. Bien. Entonces, vemos ahí la persona que se justifica a sí mismo, se autojustifica, se justifica a sí mismo, ¿cierto? Creyéndose ser mejor. Y es que nuestra naturaleza es así. Pero es que estamos hablando de 2 personas que son cristianas, que están en el templo, ¿cierto? Estamos hablando de 2 personas que están buscando lo mismo, como todos nosotros. Amén. Somos personas llenas de desperfectos, así somos, ¿cierto? Aquí quien nos cambia es Cristo. ¿Por qué nos reunimos aquí? Porque buscamos la perfección en nosotros. No, en Cristo. Él es el que es el perfecto. Él es el que, por eso es que Él nos justifica de todas estas cosas, ¿cierto? Entonces vemos 2 hombres, ¿cierto? En el templo, ¿cierto? El uno no quería ni alzar la mirada al cielo, porque para él ya era pecado. O sea, no se encontraba justo ni digno de mirar a ver hacia arriba. ¿Por qué? Porque su naturaleza mala iba a ofender a Dios. Pero mientras que el otro, con el ayuno, ya estaba encima del cielo, ¿cierto? Abajo Jesucristo, arriba él, ¿cierto? ¿Qué más era lo que hacía? ¿Qué más era parte del ayuno? El diezmo.
diezmaba, ¿cierto? No era adúltero, ¿cierto? No era ladrón como los otros, ¿cierto? O sea, no cogía un revólver, pero sí se llevaba el vuelto, ¿cierto? Igual era robo, ¿cierto? ¿Cierto? No era nada de esas cosas, ¿cierto? Y él se creía justo por eso, ¿cierto? O sea, en otras palabras, no necesitaba ni a Cristo siquiera para ser justificado, porque él ya con lo que hacía era basta. Es como el joven rico, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, de estas personas que, como este señor, Hay que cuidarse. hay bastante. Afuera en el mundo abundan y dentro de la iglesia ni digo. Entonces nosotros, ¿qué estamos buscando? Ser mejores seres humanos cada día. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Aquí no venimos de otra manera, o no venimos buscando nada para nosotros, sino para Cristo, para que la misericordia de Él se derrame en nosotros, ¿cierto? Amén. La justicia de Él, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Se derrame en nosotros. O sea, que Él nos vea con ojos de piedad siempre, ¿cierto? No somos merecedores de nada como este hombre que decía, ¿cierto? Este otro hombre solamente fue a orar, a tener una comunicación con Dios. No se puso por encima del otro. Él simplemente cayó por el piso de rodillas y no quería mirar ni para arriba, era para no ofender a Dios. Jesús, viendo esta actitud de este hombre, le dijo: este salió a su casa más justificado más que otro, ¿cierto? Entonces, vemos que cuando nos humillamos el mensaje, ¿cierto? La justicia de Dios llega a nosotros. Cuando nos humillamos, ¿cierto? No cuando nos hacemos prepotentes, ¿cierto? La justicia de Dios está aquí, pero depende de nosotros, como el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué culpa tiene Dios que no vivamos enfermos en la tierra? Si ahí está la promesa. Ahí está tu promesa. Amén. Ahí está tu promesa. Leo, allá está tu promesa. Amén. Sí, ahí está tu promesa. Mi Dios no tiene la culpa de que nosotros vivamos de esta manera. Él siempre ha querido regalarnos, pero la dureza de nuestro corazón y tal vez la ignorancia espiritual, ¿cierto? Pero hoy día va a cambiar este asunto, o de aquí en adelante. Esos injustos éramos nosotros. Eso de lo que nos gloriábamos éramos nosotros. Eso de los que nos justificábamos somos nosotros, o éramos nosotros. Ahora en Cristo estamos buscando mejorías. En Cristo queremos ser mejores. En Cristo nos dará la oportunidad todos los días de ser mejores. Y que si hay promesas de tomar, ya estamos a tiempo, porque Cristo no las ha escondido, las tiene ahí. Nosotros no las podemos agarrar, no se apegan a nosotros, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Amén. ¿Cierto? Vamos a cambiar nuestra forma de ser. No le digo de que estamos haciéndolo mal, ¿cierto? Sino que si no estamos haciendo como para llegar a coger la promesa, ¿cierto? Ya la culpa no es de Dios, y no le echemos las culpas a nadie, porque somos nosotros. Apeguémonos más a Cristo, vamos a hacer su voluntad, vamos a llevar sus mandamientos como Él quiere, vamos a hacer la vida que Él desea de nosotros, y verá que las promesas van a venir, ¿cierto? Amén. Pero tenemos una promesa en los cielos, que esa será la única, la que se le dio a usted, la que me dio a mí, es la misma, y esa está ahí. Ese es un regalo de Dios que no se la va a quitar a nadie, pero va a haber sufrimiento, ¿cierto? He visto cristianos sufrir 2, 3 años, y no es que no han creído en Dios, no se portaron bien. Y mi Dios, la Biblia dice, en Pedro, que lo que leímos no sé qué rato, creo que fue, que por medio del dolor el pecado desaparece, ¿cierto? Es que no nos puede llevar al cielo como estamos. Creemos en Dios, tenemos fe, hemos hecho justicia, hemos hecho misericordia, sí, pero tenemos algo, ¿cierto? Que Dios tiene que limpiar, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a cambiar nuestra forma de ser, si que lo estamos haciendo mal. Amén. Vamos a coger las promesas que están en nuestros padres, ¿cierto? La culpa no es de ellos, la promesa está ahí. No, la culpa no es de Dios, la promesa está ahí. Leo, tu promesa está ahí, está aquí, ¿ves? ¿Cierto? La culpa no es mía de que tú no recibas, ¿cierto?
Pero estás a tiempo, mire, eres jovencito, tienes toda tu vida por delante, ¿cierto? Puedes hacer maravillas, de esas maravillas que yo quiero ver y yo también, ¿cierto? Nelly, ahí está tu promesa, ¿cierto? Vamos a orar. Amén. Amén. Yo agradecido con Dios, totalmente agradecido con Dios por todas las cosas maravillosas que hace y las que está haciendo, y que le agradezco por esta palabra.